¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a empezar a hablar de dinámica. Todo lo que habíamos visto antes de este punto eran problemas de estática, es decir, partículas que no se estaban moviendo y solamente hacíamos análisis de fuerzas. La dinámica es una ciencia que incluye a la cinemática y a la cinética. La cinemática, la cual corresponde al estudio de la geometría del movimiento, se utiliza para relacionar el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y el tiempo sin hacer referencia a la causa del movimiento. La cinética, que es el estudio de la relación que existe entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, su masa y el movimiento de este mismo. La cinética se utiliza para predecir el movimiento ocasionado por fuerzas dadas o para determinar las fuerzas que se requieren para producir un movimiento específico. ¿Okay? Con la dinámica necesitamos introducir o recordar los siguientes conceptos, que son la posición, velocidad y aceleración. Una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta se dice que se encuentra en movimiento rectilíneo. La posición de una partícula es la distancia recorrida relativa al origen. Si el origen se encuentra aquí en este punto O y mi partícula se encuentra en este punto P, entonces la distancia que existe entre el origen y el punto P es la distancia recorrida. La velocidad promedio de la partícula sobre el intervalo de tiempo delta t se define como el cociente entre desplazamiento delta x en el intervalo delta t. Es decir, velocidad promedio es delta x entre delta t. ¿Qué tanto me desplacé en x entre en cuánto tiempo pasó entre punto inicial y punto final? Si se usan unidades del sistema internacional, delta x se expresa en metros y delta t en segundos. La velocidad promedio se expresa consecuentemente en metros por segundo. Si se recurre a las unidades de uso común en Estados Unidos, delta x se expresa en pies, delta t también en segundos. La velocidad promedio se expresará entonces como pies por segundo. La velocidad instantánea v de la partícula en el instante t se obtiene de la velocidad promedio, es decir, al elegir intervalos delta t y desplazamientos delta x cada vez más y más cortos. Es así que la velocidad instantánea se va a definir como v igual al límite de delta x sobre delta t cuando delta t tiende a 0. Si recordamos, este límite corresponde a la definición de derivada de la variable x. Entonces, velocidad instantánea es la derivada de x con respecto de t. La aceleración promedio de la partícula sobre el intervalo delta t se refiere como el cociente de delta v y delta t, similar a la velocidad promedio. Aceleración promedio igual a es igual aceleración promedio igual al cociente entre incremento en velocidad entre el incremento en tiempo. Si se utilizan unidades en el sistema internacional, delta v se expresa metros sobre segundo, delta t en segundos. La aceleración promedio se expresará entonces en metros sobre segundo al cuadrado. Si se recurre a las unidades de uso común en Estados Unidos, delta v se expresa en pies por segundo y delta t en segundos. Entonces la aceleración promedio se expresará como pies sobre segundo al cuadrado. La aceleración instantánea a de la partícula en el instante t se obtiene de la aceleración promedio al escoger valores de delta t y delta v cada vez más pequeños. Es decir, cuando sacamos el límite del cociente de la aceleración promedio cuando delta t tiende a 0. Esto otra vez corresponde a la definición de la derivada de una función, derivada de velocidad con respecto a tiempo. Si sustituimos de vuelta lo que es velocidad, que es derivada de x con respecto a t, entonces aquí tendremos una segunda derivada de x
con respecto de t igual a mi aceleración. Ok, si nosotros tomamos la ecuación para la velocidad expresada como la derivada de x con respecto de t y despejamos delta t y luego este delta t lo sustituimos en esta formulita de derivada de velocidad con respecto de tiempo, aplicamos la ley de la herradura, ley de la tortilla, nos quedará la siguiente expresión: velocidad por diferencial de velocidad entre diferencial de x. Ok, esta ecuación la tomaremos más adelante. Considera la partícula que se mueve en línea recta y suponga que su posición está definida por esta ecuación. En este caso tenemos que determinar velocidad y aceleración. La velocidad es la derivada con respecto de t de x, es decir, derivada con respecto de t de 6t al cuadrado menos t al cubo. Derivada de 6t al cuadrado es 12t. Derivada de t al cubo es 3t al cuadrado. Después la aceleración es la derivada con respecto de t de la velocidad, es decir, derivada con respecto de t de 12t menos 3t cuadrado. Derivada de 12t es 12, derivada de 3t al cuadrado son 6t. Vamos a hacer otro ejemplo. La posición de una partícula se mueve a lo largo de una línea recta que está definida por esta ecuación: x igual t al cubo menos 6t al cuadrado menos 15 más 40, donde x se expresa en pies y t en segundos. Determina el tiempo a la cual la velocidad será 0, la posición y la distancia recorrida por la partícula en ese tiempo, la aceleración de la partícula en ese tiempo y la distancia recorrida por la partícula desde t igual a 4 hasta t igual a 6 segundos. Ok, lo primero que tenemos que hacer es obtener ecuaciones para la velocidad y para la aceleración. Para la velocidad vamos a sacar una primera derivada de x con respecto de t, es decir, derivada con respecto de t al cubo menos 6t al cuadrado menos 15t más 40. Derivada de t al cubo son 3t al cuadrado, derivada de 6t al cuadrado son 12t, derivada de menos 15t menos 15 y derivada de 40, 0. Vamos con la aceleración. Derivada de la velocidad con respecto de t igual a derivada de menos 3t al cuadrado son 6t, derivada de menos 12t menos 12 y derivada de menos 15 va a ser 0. Ok, ahora sí podemos empezar a responder las preguntas que nos están haciendo. Primero, determine el tiempo en el cual la velocidad será igual a 0. Es decir, tenemos que tomar la ecuación de la velocidad y resolver para t. Aquí tengo una ecuación cuadrática en la cual puedo usar la chicharronera para resolverla. Si resolvemos, ahí nos va a quedar t1 igual a 5 segundos y t2 igual a menos 1 segundo. De esos dos tiempos hay uno que es la respuesta correcta. La respuesta correcta le toca al tiempo positivo. Entonces ya tenemos inciso A. Después nos dice posición y distancia recorrida por la partícula en ese tiempo. La posición, lo único que tenemos que hacer es evaluar la ecuación de desplazamiento para ese tiempo. Ten 5 que me da menos 60 metros. Ok, esa es la posición en t igual a 5 segundos.
¿Cómo calculamos el desplazamiento? Vamos a evaluar esta misma función, pero en t igual a 0. Menos 100 pies. Ok, ¿cuál es el siguiente inciso? La aceleración de la partícula en ese tiempo. Para esto vamos a tomar la ecuación de la aceleración y evaluar en t igual a 5. $18 pies sobre segundo al cuadrado. Ya solamente nos falta una pregunta más. Hay que determinar distancia recorrida desde t igual a 4 segundos hasta 6 segundos. Nuevamente necesitamos ecuación de desplazamiento. Menos 52 pies. Ahora vamos a ver cómo queda para 6 segundos. Menos 50 pies. Ok, ¿qué está pasando aquí? Tenemos una posición final de menos 50, una inicial de menos 52. Es decir, que solamente nos movimos 2 unidades. Pero si regresamos al punto de t igual a 5 segundos, nos encontramos en una posición de menos 60 pies. Aquí en el inciso A, ¿o qué inciso era? O que sí, en el inciso A nos están preguntando el tiempo en el cual la velocidad es 0. Quiere decir que cuando de 0 a 5 segundos la velocidad tenía un signo, era negativo, pero de 5 segundos en adelante la velocidad va a tener un signo contrario. Esto va a quedar más claro si graficamos la función de posición y de velocidad. Aquí podemos observar que la función de posición va decreciendo hasta que llega a su punto más alto, que es menos 60 en t igual a 5 segundos, y luego empieza a crecer. Justamente en este punto de inflexión es cuando la velocidad se hace igual a 0. Entonces, para calcular ese desplazamiento, primero tenemos que ver el desplazamiento que hay de 4 a 5 segundos y luego de 5 a 6. Tenemos una distancia recorrida de 8 pies de 4 a 5 segundos, una distancia de 10 de 5 a 6 segundos. Entonces la distancia va a ser 10 más 8 igual a 18 pies. Aquí vamos a tomar en cuenta el camino que tuvo que recorrer esa partícula sin signo. Quiere decir que también por acá le tenemos que poner 100 pies positivos. Bueno, creo que con estos dos ejemplos vamos a dejarlo por aquí el día de hoy. Nos vemos
el próximo miércoles. No se les olvide pasar sus notas y actividad. Hasta luego, compañeros.